de San Juan Bautista, edificada en el siglo XIII y de estilo gótico, se acabó de construir en el siglo XVIII. En este largo espacio de tiempo, el templo aumentó sus cualidades y nos permite disfrutar de la capilla de las reliquias, cuya portada plateresca llama la atención del visitante. Punto de encuentro en épocas pretéritas para los ganaderos, es conocida también como San Juan de los Ovejeros. Bueno, pues decir que la portada principal la tendríamos en la otra cara, ¿de acuerdo? Lo único que como es zona peatonal no podemos acceder. Y es conocida como San Juan de los Ovejeros porque antiguamente el enclave de la Plaza Mayor y la Plaza de San Juan, que es la que acabamos de bordear, eran enclaves de grandes ferias y mercados. Y se hacía mucha compra-venta de ganado, en este caso ganado ovino. Y de ahí se decidió darle ese sobrenombre de forma conmemorativa. Pero nosotros los cacereños la conocemos comúnmente como San Juan Bautista o San Juan a secas. Y dentro del rango de iglesias extramuros o fuera de la muralla, es una de las más importantes. Cáceres surge en el año 35 a.C., momento en el que los romanos deciden establecer un asentamiento permanente y fortificarlo, convirtiéndolo en bastión y con vocación de permanencia, hasta el siglo V, en el que la decadencia del imperio arrastró a sus colonias. Alrededor del siglo IX fueron los musulmanes los pobladores de un enclave usado como lugar defensivo y de paso, que sin embargo los albergó, con todo lo que ello conlleva de enriquecimiento cultural, hasta el siglo XIII, momento en el que Alfonso IX de León sentaría las bases de lo que sería esa ciudad cristiana donde se fomentó la convivencia con los judíos y musulmanes, y donde tres culturas configuraron una ciudad única, profundamente fortificada y maravillosamente diversa. Y ahora aquí a mi derecha les voy a presentar el convento de Santa Clara, que a día de hoy sigue en activo por una orden de monjas clarisas. El convento de Santa Clara data del siglo XVII y fue fundado por doña Aldonza Torres Golfín, de quien luce el escudo en su ángulo izquierdo. Los avatares de su fundación pasan por la afectación de varias capellanías que hubieron de esperar a su liberación para dejar paso al inicio de la construcción. Su inauguración se produjo en el año 1614 con gran parafernalia. Las monjas clarisas, primigenias ocupantes del convento y provenientes de la villa castellano y leonesa de Toro, fueron en procesión acompañadas por los prohombres, representantes de alto clero, y por el pueblo llano desde el convento de Jesús. Y así se inició la vida de este convento, que es hoy vivido por una comunidad de monjas clarisas de la Orden de San Francisco. Pues ahora, justamente donde me voy a parar, aquí en este enclave se encontraba lo que fue la Puerta de Mérida. Era uno de los grandes accesos al recinto amurallado, en etapa romana, y que se derribó en el siglo XVIII. Aquí a mi izquierda tenemos una plaquita con la explicación y a mi derecha otra plaquita de la época, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a entrar a la zona monumental. Aquí solo queda hoy la Puerta del Río, también llamada Arco del Cristo, de las 4 entradas por las que se podía acceder a la romana ciudad de Cáceres. La del lado sur, la Puerta de Mérida, se mantuvo firme hasta el año 1751, cuando Becerra de Monroy, concejal de la ciudad, tuvo la idea de construirse un palacete justo en ese entorno. Le sirvió de excusa la estrechez del arco, cuyas exiguas medidas no permitían la entrada holgada de los carruajes, y así, con argumentos baladíes, el concejo le permitió derribarla y usar sus piedras para sentar las bases del que sería su palacio. Bueno, pues ahora a mi derecha les voy a presentar la calle de los Pereros y con ello la entrada a la Judería Vieja. Estamos en la Judería Vieja. Muchos judíos llegaron a Cáceres a partir del año 1339, huyendo de la persecución a la que se los sometió en esos años, agravada por las noticias sobre el decreto de expulsión dictado por los reyes católicos. Se conformó una judería densamente poblada.
Escasos testimonios llegan hasta nosotros de esa comunidad judía tan presente y sin embargo tan efímera en el legado de vestigios. Solo la actual ermita de San Antonio, la antigua sinagoga con basamento en la muralla y pequeños restos dispersos, dan fe del asentamiento de una comunidad que en 1492 se vio abocada a renegar de su fe o marcharse de una tierra que ya era la suya. Bueno, pues nosotros nada más que podemos presentar lo que es la judería desde fuera, ya que el 90% de las calles del barrio de San Antonio, que es como se llama realmente, son el doble de estrechas que esta que acabamos de cruzar, ¿de acuerdo? Entonces con los tustos no podemos entrar aunque queramos. Pero sin duda es uno de los barrios más pintorescos que tenemos aquí y de los más bonitos. Y bueno, pues aquí nos encontramos en una de las grandes plazas del casco histórico. Uno cuando se pierde acaba saliendo a una de estas plazas, ¿de acuerdo? Y luego ya dice, pues ya sé dónde voy. Es la plaza de San Mateo, ¿de acuerdo? Y a mi derecha la iglesia de San Mateo. La plaza de San Mateo nos descubre su belleza presidida por la iglesia del mismo nombre y datada en el siglo XVI. Lezcano, Ezquerra, Marquina e Ibarra construyeron el templo en el que se enterraba a los nobles más respetados de la ciudad. Esto hace que familias de alcurnia como los Obando o los Sande dispongan de capillas privadas de gran belleza, la de estos últimos proyectada por Rodrigo Gil de Hontañón. A destacar también el retablo del altar mayor fechado en el siglo XVIII y con grandes similitudes con el de la concatedral de Santa María. También dignas de mención la torre y los medallones de San Pedro y San Pablo de la portada. Citar igualmente el convento de San Pablo que remata la belleza de la plaza y que es actual casa de las monjas clarisas. Pues en media horita o 25 minutos estaremos allí. Sí, sí. Sí. Vale, perfecto. Pues luego nos vemos en parada. No se preocupe, sí, vamos a contar. Venga, gracias. Bueno, pues el convento de San Pablo, que lo decía en el audio, está aquí a mi derecha, ¿de acuerdo? Donde se venden los dulces artesanos de las monjas clarisas. Y a mi izquierda, el Palacio de las Cigüeñas. Es actual sede militar y es de las veces del Museo de Armas. Es el único palacio nobiliario que mantiene la torre con las almenas y la altura, ¿de acuerdo? Las almenas son esos dientecillos que vemos arriba del todo. El resto de las torres nobiliarias fueron desmochadas por orden de los reyes católicos para evitar enfrentamientos entre las familias nobiliarias y contra la propia corona. O sea, vendría a ser un gesto de sumisión hacia la corona, ¿de acuerdo? Y aquí a mi izquierda, más adelantado, tendríamos que haber entrado en lo que es la Plaza de las Veletas y presentarles el Palacio de las Veletas, que es actual Museo Provincial de Cáceres. Lo único que nos lo tienen cerrado debido al Festival de Teatro Clásico, que está ahí montado el graderío. De todos modos, les voy a poner el audio y luego les explico. Vale. El Palacio de las Veletas, edificio especialmente bello de la ciudad de Cáceres, ocupa lo que fue el antiguo Alcázar Almohade y cobija las riquezas del museo de la ciudad, compartiendo este honor con la Casa de los Caballos. Levantado en el siglo XV, alberga ahora completas colecciones de arqueología, etnografía y bellas artes, y es punto imprescindible de visita para descubrir su aljibe, parcialmente excavado en roca y cuyas dimensiones y arcos de herradura lo convierten en una pieza única de 5 naves de bóveda que originalmente haría las veces de almacén de agua de lluvia. Bueno, pues como dice el audio, fue el antiguo Alcázar Almohade, o sea, ser el palacio principal de la ciudadela musulmana. Tanto el Alcázar como la mezquita se situaban en los puntos más elevados de los promontorios, ¿de acuerdo? De hecho, la volvemos a dejar a mi derecha, la iglesia de San Mateo fue la antigua mezquita, ¿de acuerdo? De hecho, al lado de la portada principal, justamente a la izquierda, tenemos una puerta tapiada, era una de las entradas a la mezquita. Y bueno, pues aquí les voy a presentar a mi derecha, cayendo de esquina, la casa y torre de la familia Sande. Como pueden ver, la torre está desmochada, eso significa que le falta altura y las almenas. Y a día de hoy sigue perteneciendo a la familia Sande. La importancia de la familia Sande se refleja en la importancia de su mansión. En esta casa de los Sande que nos recibe con su torre gótica y de la que destacamos las ventanas arqueadas y divididas en dos partes iguales que se denominan ajimeces y que dan entidad propia a este palacio. Los reyes católicos ordenarían en su momento eliminar las alturas de las torres de muchos palacios cacereños, lo que nos ha impedido contemplarlas, y la del Palacio de los Sande también fue recortada y su tejado descansa directamente sobre los muros.
la torre debía ser aún más impresionante cuando estaba rematada con almenas. Pues a esa casa, como a modo de nota curiosa, también se la denomina Casa de los Pavos Reales o del Pavo Real, ya que en el patio del restaurante, que es el patio que teníamos más hacia nosotros, siempre han existido pavos reales de carne y hueso y actualmente queda uno que se llama Curro. Y muchas veces sube al alfiz del patio, a la parte superior y se deja fotografiar, ¿de acuerdo? Bueno, pues por aquí nos encontramos en la calle Ancha. Y ahora a mi derecha, un poquito más adelantado, les voy a presentar uno de los grandes hoteles y restaurantes que tenemos dentro de la ciudad de Cáceres. Es el Palacio de los Marqueses de Torreorgaz o actual Parador de Cáceres. Los Marqueses de Torreorgaz alberga el Parador de Cáceres, resultado de una enorme obra que se desarrolló a finales del siglo XX y que unió una serie de inmuebles para convertirlo en el hotel que es hoy. La unión de los palacios de los Marqueses de Torreorgaz y la llamada Casa de Obando, Mogollón, Perero y Paredes configuran el Parador, exponente de la arquitectura civil cacereña de finales de la Edad Media. Impresiona la torre defensiva y la da empaque en la fachada de estilo medieval de la antigua casa de los Obando, Mogollón, Perero y Paredes. El Parador de Cáceres, un lugar encantador y evocador de épocas pasadas. Bueno, pues les voy a situar un poquito. Hemos entrado por mi parte izquierda, que sería Puerta de Mérida. Hemos subido a la parte más alta del casco histórico y vamos a ir poquito a poco bajando, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la Plaza Mayor. Y ahora aquí a mi derecha les voy a presentar el Hospital de los Caballeros. El Hospital de Caballeros es otro de esos lugares especiales que tiene Cáceres. De finales del siglo XV aquí se daba hospitalidad a sacerdotes y estudiantes. En el siglo XVII los franciscanos iniciarían la llamada Enfermería de San Antonio, pagada íntegramente por las familias nobles de la ciudad y que tenía como objetivo cuidar a las personas sin recursos. La filosofía es bella, ya que cada una de las 7 habitaciones de que disponía era patrocinada por una noble familia que pagaba los gastos de un enfermo de manera íntegra, con los cuidados profesionales y médicos y la manutención. La marca de las casas nobiliarias de Cáceres estaba sobre cada uno de los dinteles de las 7 puertas. Fue más tarde en Casa Rectoral, Colegio del Carmelo, y hoy acoge a la Orden de Monjas de San Jerónimo. Bueno, pues actualmente está a la venta. Se vende por unos 600.000 euros. Luego queda restaurarlo. Sí. Son 1000 metros cuadrados y bueno, es que la cosa está en eso, de que no es comprarlo sino restaurarlo. Bueno, pues ahora de mi izquierda en adelante les voy a presentar el adarve de la muralla y a partir de ahora lo vamos a tener muy presente dentro del recorrido que nos queda. Queridos amigos, Disculpen, es que se me ha ido el audio. Uy. el adarve de la muralla es el lugar de vigilancia donde los centinelas velaban por la seguridad de la ciudad. Un pasillo protegido por las almenas que tiene un objetivo defensivo y de vigilancia y que en la Edad Media fue usado en ciudades necesitadas de esa defensa para su seguridad. En cuanto a las torres albarranas, podemos decir que magnificaban y completaban ese sistema defensivo. 20 torres jalonaban el recinto de la muralla, de las que aún se conservan 16. Hermosas construcciones y planta rectangular que se unían a la muralla por arcos o pasillos con el único objetivo de garantizar la seguridad de los de dentro. Bueno, pues originalmente eran 20 torres, de las que actualmente quedan 16 torres, ¿de acuerdo? Y nada más que se pueden acceder a unas poquitas, entre las que destaco el baluarte de los pozos, que lo tenemos dentro de la judería vieja, la torre de Bujaco y la torre de los púlpitos. Estas dos últimas torres se accede a ellas a través del adarve de la muralla y se alojan en la Plaza Mayor, que luego las veremos. Y decir que el resto de las torres albarranas están cerradas por motivos de conservación, ya que se erigieron en etapa musulmana o almohade y se hicieron con materiales pobres como es el ladrillo, el adobe o el tapial. Entonces, debido al paso de los
está. Y ahora, para situarnos otro poquito, a mi izquierda vamos a dejar unas escaleras que nos llevarían a la Plaza Mayor. Y a mi derecha, el Palacio de la Generala. El Palacio de la Generala debe su nombre a doña María Cayetana Vicenta de Obando y Calderón, cuyo marido era teniente general. Gran mansión en el panorama monumental cacereño, posee una fachada principal gótica a la dar de almohade de la muralla. Data del siglo XVI, con reformas consecutivas hasta el XX, y fue sede del Ayuntamiento de Cáceres en el siglo XIX. Ha tenido muchos usos desde obispado de la diócesis de Coria hasta lugar de redacción del diario Extremadura o parte de la universidad, pero siempre ha conservado ese encanto de alfices y blasones que lo hacen único. Bueno, pues dos cositas. El palacio, junto con la Casa de los Rivera, que es esta que tenemos aquí a mi derecha, conforman lo que es el actual rectorado de la Universidad de Extremadura aquí en Cáceres. Y también fue la antigua Facultad de Derecho, cuando todavía las universidades estaban tanto dentro de la ciudad monumental como de la ciudad actual. Ya más o menos a partir del último tercio del siglo XX se decidió aglutinar todas las facultades en el actual campus universitario, que quedaría en las afueras de Cáceres en dirección Madrid. Y aquí han quedado, como les comentaba, lo que son las oficinas centrales de la universidad. Y bueno, pues toda esta parte del lienzo de mi izquierda es la parte del adarve que se puede visitar junto con la Torre de Bujaco y la Torre de los Púlpitos. Y también previamente les voy a presentar el Arco de la Estrella, que seguramente lo hayan visto ya desde la Plaza Mayor. Es la actual entrada y salida de los viajantes al recinto histórico, y la forma transversal que tiene la veremos mejor desde la Plaza Mayor, ¿de acuerdo? Este arco de la estrella abre el paso hacia el recinto amurallado de manera espectacular. Oblicuo y ocupado por una hornacina con la Virgen de la Estrella, data del siglo XVIII. Fue un acceso óptimo para dejar pasar los carruajes. Antes llamada la Puerta Nueva, tuvo una obra de ampliación en el siglo XVIII bastante controvertida, ya que su promotor, el conde de la Quinta de la Enjarada, fue excomulgado por el obispo de Coria por la molestia que causaban los ruidos procedentes del trajín de las carretas. Churriguera le dio forma y los cacereños y visitantes uso constante. Bueno, pues a ese tipo de arco transversal se le denomina arco en espiaje, de acuerdo con V. Y bueno, viene esa forma tan curiosa, viene dada por la forma natural del camino que llevaría desde lo que es la Plaza Mayor hasta desde la Plaza Mayor hasta el propio arco. Y bueno, pues aquí nos encontramos en uno de los puntos más importantes del casco histórico, es la Plaza de Santa María, y bordeando por mi izquierda la concatedral de Santa María. Estamos ante una de las joyas de Cáceres, la concatedral de Santa María, románica de transición al gótico. Nos abre sus puertas con detalles magníficos de finas arquivoltas. El granito, como elemento base de su construcción, eleva también su torre con cuerpos diferenciados, rematados por 4 flameros que desdibujan con inmensa forma artística la monumentalidad cacereña. Destaca la estatua de bronce de San Pedro de Alcántara, obra del escultor extremeño contemporáneo Pérez Comendador, y dentro el magnífico retablo plateresco de madera de cedro. Bueno, pues otro monumento que si todavía no han venido es muy recomendable. Pero los obispos ya a partir de ya más a partir de hola, mira que voy a decir ahora aquí a Bueno, pues ahora que a mi derecha, un poquito más adelantado, les voy a presentar el Palacio de Carvajal, y dentro de la calle de la Amargura, la Torre del Palacio. Es la única torre nobiliaria redonda de todo el campo. Es ahora este Palacio de los Carvajal el lugar donde se ubica la sede del área de turismo de la Diputación de Cáceres. Maravilloso edificio que reúne las características más bellas del gótico puro y que asoma a la catedral por la calle de la Amargura. Es imprescindible visitar su patio interior y buscar las raíces de lo que ha permanecido a lo largo de los siglos. Bueno, pues el palacio es otro de los monumentos que yo también les recomiendo visitar,
¡Socorro! Por eso le llaman así. ¡Socorro, que me quedo sin frenos! Yo creo que por eso tiene el nombre de Plazola del Socorro, ¿no? Disculpen, es que había un bicho. Bueno, pues ahora dentro de la Plaza Mayor, a mi izquierda, un poquito más adelantada en piedra, les voy a presentar la Torre de Bujaco, que es esa que tenemos allá al fondo, ¿de acuerdo? La del fondo. Es aquella torre que les comentaba que se puede acceder al interior y conforma una de las torres albarranas más importantes de la muralla. Una de las muestras almohades de la ciudad de Cáceres es esta torre albarrana, la Torre de Bujaco, que los árabes erigieron en el siglo XII y que ha tenido que ser reforzada en varias ocasiones. Entre sus matacanes almenados y el curioso balconcillo renacentista añadido a posteriori, encontramos un centro de interpretación y un lugar desde donde se divisa una gran parte de la ciudad monumental, punto recomendado para disfrutar de un panorama inigualable. Bueno, pues se encuentra junto a la Ermita de la Paz y desde aquí podemos ver perfectamente el Arco de la Estrella, ¿de acuerdo? Y esa forma en viaje que tiene, que les comentaba, Sí. debido al camino que está detrás de la oficina de turismo, que es esta que tenemos también a mi izquierda. Y por último les presento la Plaza Mayor. La Plaza Mayor acoge el encanto de los soportales, de los lugares porticados, que ofrecen protección y seguridad al paseante, que regalan su sombra en el verano y su paraguas de piedras bajo la lluvia. En el siglo XVI se construyó esta plaza, antes usada para la instalación de los mercados y ferias, hasta que se convirtió en centro de la vida social y de la actividad comercial cacereña. Desde aquí divisamos parte del lienzo de la fortificación principal de Cáceres y también es mirador de monumentos importantes.